Conversaciones de Filosofía, día 31 de marzo del 2016, aproximadamente a las 13 horas en punto. Como siempre hablaremos un poco de filosofía o de literatura o de arte, un poco todo mezclado. Empezaremos hoy con la pregunta: ¿cómo se convierte el ser humano en lo que es? Y esto a un doble nivel, a nivel individual y a nivel colectivo, social, etc. Por supuesto que influyen cientos de factores, y son cientos, para que al final cada ser humano es a nivel individual lo que es, o lo que piensa que es, o lo que llega a ser, o piensa que ha llegado a ser, y luego las sociedades y los colectivos sucede algo parecido. Intervienen docenas de factores, de variables, de relaciones, de funciones, de sujetos, tales así que todavía ni las ciencias sociales, ni desde luego la filosofía, ni las humanidades han llegado a encontrar una solución a este problema o a esta cuestión. Pero aunque no hayamos llegado a encontrar una solución, debemos seguir planteándonos este problema, que es un problema, digamos, eterno. Lo que pasa que uno siempre piensa desde una situación no solamente personal, sino social. En estos momentos, mi sociedad y mi país y mi estado, no sé si se puede decir, pero diríamos que está en crisis, una crisis económica profunda, una crisis política profunda, una crisis moral profunda y una crisis religiosa y espiritual profunda, además de otras crisis. Yo creo que la más grave, porque es la que tiene más consecuencias, aunque nunca se habla, o se habla poco de ellas, son las crisis morales y éticas de los individuos y de los colectivos, y sobre todo las crisis religiosas y espirituales, porque esas tienen enormes consecuencias, aunque parece que no las tienen. Casi a mis 60 años, que me queda un año y un mes o dos, no, y un año y un mes aproximadamente, pues uno mira hacia atrás y mira un poco también hacia adelante, y uno es consciente de muchos errores que ha cometido, de muchos fracasos que uno ha cometido, o que ha sufrido, mejor dicho, o cometer y sufrir también al mismo tiempo. Y uno, sin darse cuenta, hace una recapitulación de su existencia y de su vida de alguna manera. ¿Dónde han podido estar los errores y por qué esos errores? ¿Dónde los fracasos y por qué de esos fracasos? Pero unas cosas no se pueden decir y otras cosas no te atreves a pensar, y no se pueden decir porque tendrías que citar a personas, a ideas, a sistemas ideológicos, etc. De alguna manera, incluso en un sistema democrático, pues hay personas que no se atreven o nos atrevemos a decir y pensar lo que observamos. Y también uno mismo no se atreve a pensar todo lo que debería de pensar. Y lo digo yo, que comparado con otros escritores y pensadores, si es que yo me puedo autotitular escritor y pensador, creo que soy mucho más libre que la mayoría de ellos. Entre otras cosas porque no estoy metido en una bandera o en una ideología, sino que intento aprender y aprender de todas y ver el valor de todas y de cada una. De todos aprendo y de todas tienen cosas positivas y de todas tienen cosas menos positivas. O eso es lo que yo creo. Por eso he pagado un precio muy alto, creo, de que me han cerrado muchas puertas, porque hasta ahora solo quieren personas que sean de su bandera, y
que vaya en contra de las demás banderas. Y yo siempre he intentado aprender de todos, de todas las filosofías, de todas las ideologías, de todas las culturas, de todas las religiones, de lo de derecha, de lo de izquierda, de lo de centro, de lo de extrema izquierda, de lo de extrema derecha, de todos he intentado siempre aprender. Quizás sea un error, un defecto, pero así es. Y pagas un precio muy alto porque los de derechas creen que eres de izquierdas, los de izquierdas creen que eres de derechas. En definitiva, tienen una razón todos para cerrarte las puertas y no dejarte salir a flote, o dicho de una manera, no llevar una vida profesional más acorde con tus trabajos, con tus estudios, con tus pensamientos, con tus niveles de conocimientos, etcétera. Así sucede que lamentablemente tengo que hablar de mi trabajo. He pensado una obra que es de título Cuadernos o Soliloquios, que en su parte escrita es una de las más extensas del mundo en filosofía, literatura, arte, y no existe, prácticamente no existe. Y con esta obra, y también he hecho miles y docenas de miles de dibujos y pinturas que están repartidos por ahí, y la producción artística plástica es como si no existiera. En la concepción de esta obra es doble. Por un lado estaría formando una unidad todo lo escrito, y por otro lado formando una unidad lo escrito y lo pintado, todo lo pintado o dibujado, o las fotografías que he ido haciendo. Lo que pasa es que lo pintado y dibujado está por ahí, por tanto se uniría, digamos, formando, habría que hacer fotos de todas esas obras, y no voy a explicar ahora que esa obra en su totalidad como una gran instalación, una gran catedral, una gran obra mental, filosófico, literaria y artístico-plástica, pues no existe. Incluso admitiendo que no tiene calidad suficiente, yo creo que una obra así tendría que tener un pequeño lugar a nivel local, regional, provincial y nacional, porque yo creo que una obra de estas dimensiones no se hace todos los días. Empecé muy joven, haciendo poco a poco, pero no sé si me arrepiento de haber hecho esta obra, porque para no servir para nada, ni para nadie, solamente disgustos, fracasos, frustraciones, etcétera. Tenemos, digamos, un cuerpo, una carne, tenemos una razón, memoria, inteligencia, entendimiento, pero tenemos una parte irracional, que son los pasiones, los deseos, los impulsos, los instintos, los líbidos, las emociones. Por tanto, y tenemos, algunos creen o creemos que tenemos o podemos tener un alma espiritual inmortal. Por tanto, diríamos que estamos conformados por esas 4 dimensiones formando una unidad. El cuerpo, la carne, la parte irracional, deseos, pasiones, instintos, la parte racional, entendimiento, memoria, voluntad, libertad, y la parte espiritual en sentido estricto, el alma, y las connotaciones que tiene la unión natural o sobrenatural con el Ser Supremo, si admitimos eso. Estas 4 dimensiones que formamos cada individuo, una unidad en sí. Luego está, digamos, vivimos en un mar, en un espacio formada por otros seres humanos, individuos y colectivos que se llaman sociedad, y por un magma que podemos llamar cultura, que son todos los conocimientos, modos de sentir, modos de actuar, modos de pensar, modos de hablar, o modos de no sentir, no pensar, no hablar, etc. Por tanto, formamos una unidad
6 elementos: la carne o el cuerpo, la parte biopsicológica y racional, la parte biopsicológica mental o racional y la dimensión del alma o espíritu en sentido estricto, inmortal. Luego una quinta: vivimos en una sociedad, somos un individuo en una sociedad y la sociedad nos condiciona y nos limita y nos permite ser lo que somos. Digamos que es otro nivel, pero y vivimos y estamos dentro de una cultura, conocimientos, modos, etc. Si nos imaginamos una bola, esa bola sería el individuo y luego cada individuo estaría rodeado de otras bolas que serían otros individuos en un mar que sería el conjunto de todos los individuos y de toda la cultura y de todos los conocimientos. O si se quiere, cada individuo sería una bola como un pez, otros individuos serían otros peces de distintas clases, de distintos modos, y luego todos en un mar que sería la cultura. Pero falta un séptimo elemento, que la cultura. Nosotros estamos en una naturaleza, en un espacio geográfico, en un espacio planetario, en un sistema solar, en un universo. Nosotros digamos que tenemos distintas dimensiones y somos y estamos en todos esos niveles. Si nos entendemos así, quizás podamos comprendernos mejor a nosotros mismos y comprender las relaciones que existen de nuestra individualidad en relación a los otros, a la sociedad, a la cultura, a la misma naturaleza, etc. Quizás muchos errores que se cometen es por no entender, digamos, todas esas dimensiones que somos y estamos. Toda la vida me he pasado intentando buscar relaciones, funciones, hechos y datos de estos 5 niveles, digamos, no 5 he dicho, no, de los 7 niveles o dimensiones del ser humano, las 5 primeras, las 4 primeras formando, digamos, una unidad en sí, pero luego con relaciones entre ellas, relaciones con la sociedad, con la cultura, la sociedad con otros individuos, con la cultura, con la naturaleza. Al final me ha llevado a no ser especialista en nada o no ser un gran especialista en nada, sino siempre estar descubriendo dimensiones internas, psicológicas, externas. Aprendiz de todo y maestro de nada, como dice el refrán, que ha sido una de las razones, a mi entender, quizás de los fracasos que he tenido a nivel profesional y laboral, aunque no ha sido, yo creo que la razón esencial. La razón esencial es que nunca he tenido un padrino que me haya abierto algunas puertas o una ideología que me haya permitido abrir algunas puertas, y sí, en cambio, he tenido personas que me han cerrado puertas. Pero en fin, no tengo ningún rencor ni a esas personas ni a esas ideologías, etcétera, porque yo siempre he procurado aprender de todo y de todos. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Esta es la realidad, y ahora que quizás ya sea el momento de ir haciendo recapitulaciones o quizás síntesis un poco de todo, o un poco de todo lo estudiado, leído, observado, pensado, realizado, escrito durante décadas y décadas. Ciertamente, pues, salvo 9 cursos que he trabajado en la enseñanza, los demás he trabajado en un hospital o en un centro sanitario, y eso también me ha cerrado puertas en el mundo de la cultura y del pensamiento y del arte, porque
En el fondo nadie quería admitir a una persona que tuviese ese nivel laboral y profesional. Y esa es la realidad, digan lo que digan. Tanto de unos como de otros. Tanto los que dicen que hablan mucho de los méritos, del valor del mérito de las personas individuales, tanto como los que hablan mucho del progreso de la sociedad y de los tratos sociales inferiores, etcétera, etcétera. Luego en la realidad las ideas son materializadas por personas individuales, tanto sean ateos o no ateos, creyentes o no creyentes, liberales o no liberales, conservadores o no conservadores, progresistas o no progresistas. Al final son las ideas y los sistemas son encarnizadas, digamos, o materializadas por personas concretas de carne y hueso, y cada uno con sus prejuicios, con sus ideas, con sus deseos, con sus impulsos, con sus irracionalidades, son los que abren puertas o te cierran puertas a a ellos mismos y a los demás. Pero en fin, aunque no tengo rencor ni inquina y no deseo tenerlo, también espero que cada uno, si existe un Dios, si existe un juicio particular, pues cada uno al menos haga frente a su responsabilidad, incluido yo. Al menos cada uno haya un lugar en que cada uno sepa y conozca todos los errores que ha cometido consigo mismo y con los demás. Ese es el único consuelo, digamos, que tengo en ese sentido. Pero para muchos ni existe Dios, ni existe juicio particular, ni existe eternidad, ni existe alma inmortal, ni existe nada. O sea que no va a existir nada, que ningún lugar que cada uno se tenga que juzgar o ver en el espejo de verdad lo que ha hecho, lo que ha pensado, lo que ha deseado, etcétera, cómo ha influido en los demás, y que cada uno tenga que soportar su propio veredicto y su propio juicio, ya sin mentiras, ya analizando las verdaderas intenciones, las verdaderas realidades racionales y irracionales, los verdaderos motivos, ya sin engaños. Y que cada uno luego se juzgue y se sentencia cada uno a sí mismo. Aunque espero que la inmensa mayoría, si existe después una eternidad, esperemos que todos vayan o vayamos al lado bueno de la eternidad. Y si no existe eso, pues quizás personas como yo, pues en cierto modo habremos fracasado aquí en esta vida en muchos aspectos, y después porque también habremos fracasado porque no hay nada o casi nada. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? La literatura y el arte y la filosofía me ha servido, aunque no he escrito ni una décima parte de todo observado y pensado, las pasiones y los deseos, los impulsos, los instintos de todas clases, de poder, sexuales, de supervivencia, de prestigio, de los 7 pecados capitales en definitiva, que son pasión y deseos, impulsos primarios, secundarios, terciarios. Aunque siempre he estado con la razón, la inteligencia, la voluntad, la libertad, yo le he dado siempre mucha importancia, porque he visto la importancia que tiene en la vida de los hombres todas esas pasiones y deseos, y luego la mayoría le mueven esas pasiones y deseos y luego lo adornan con racionalidades, con libertades, con voluntad, con entendimiento, etcétera. Quizás por trabajar en centros sanitarios de psiquiatría, esto queda siempre más claro, más evidente, más perceptivo, más exterior y no tan interior. Quizás en eso, pues cada ser humano tiene que avanzar en conocer sus deseos, sus pasiones, sus impulsos, que al final, si no lo armoniza, si no los controla, si no le da un orden, un equilibrio racional, pero también moral y si es posible también espiritual, esas pasiones descontroladas terminan con la vida de los hombres, de los individuos, con las familias, o en gran parte y con otros seres humanos, según el poder que cada uno tenga, o según la sombra que cada uno dé. Cada uno no es lo mismo un obrero
empresa que el jefe en una empresa. Si el jefe no controla sus pasiones, pues puede acabar con él mismo, con su familia y con la empresa. Un obrero si no controla esas mismas pasiones que el jefe, puede terminar consigo mismo, en parte, y con su familia, pero no con la empresa porque él no es el dueño. O no es el gestor, esa es la diferencia, etcétera. En definitiva, me he pasado la vida intentando observar todos esos niveles, los 7 niveles y las interacciones de los niveles, cada aspecto de la realidad, aunque el hombre como individuo es una unidad, pero está, creo yo, formado por todas esas dimensiones, etcétera. De ahí nacen de no controlar y no conocer y no armonizar de forma adecuada las pasiones y las pulsiones y los instintos, nacen enormes males para el ser humano, como guerras, crisis económicas, conflictos familiares, conflictos afectivos, etcétera, etcétera. Lo lamentable que es muchas veces que la persona de mejor buena voluntad, aunque no sea perfecta, sufre no solamente las maldades de otros, las pasiones incontroladas, pulsiones, instintos de otros, que encima se tiene que alejar o defender libremente, y encima es tomada por la mala, siendo, digamos, la menos mala. No digo la buena, pero la menos mala. Este es el drama de la vida a veces, y este es siempre el problema, digamos, que podríamos decir de Job, que el libro bíblico lo puede reflejar o se puede metaforizar. Yo personalmente he intentado aprender de todas las personas, de todos los individuos, tanto en la vida normal y rutinaria, normales, de las personas individuales normales, que me he encontrado, como de todos los individuos y personas fallecidas que han dejado escritos, pinturas, dibujos, composiciones musicales, etc. Así ha sido, digamos, mi vida. No sé si me he equivocado, pero así ha sido de alguna manera, claro. Luego yo he tenido que cumplir con mis deberes laborales, profesionales, en la medida que he podido, vocacionales, familiares, etcétera, sociales y de alguna manera políticos. Ahora estoy en un dilema moral profundo. Yo considero que en estos 30 años o 40 he trabajado como un animal, más que un animal, y apenas he recibido migajas del sistema sociopolítico y socioeconómico en el que he vivido. Pero ahora veo que estamos en una situación límite y me obligo de alguna forma a contribuir con mis ideas, que no son mis ideas, son las ideas heredadas de mi sociedad y de mi cultura, para intentar poner un poco de orden o de sentido común, que yo no tengo ninguna, supongo, no tengo ninguna incidencia ni en la sociedad, ni en la política, ni en nada. Me pregunto que soy tonto, porque yo siempre pensaba y decía, cuando esto se rompa, porque yo siempre pensaba que se iba a romper porque había errores enormes, sin necesidad, hechos por colectivos, individuos, que tenían cierto poder a distintas escalas, distintos sectores de la sociedad que no voy a citar. Yo sabía que esto se iba a romper, aunque también creía que no se iba a romper tanto como estamos a punto de desgajarse mi sociedad, mi país, mi estado, con consecuencias negativas enormes. A mi modo de ver, yo creo que estamos en el borde y espero equivocarme, en el borde de un laberinto, de un abismo, y como caigamos por él, las consecuencias pueden ser impredecibles. Y la sociedad en general o no se da cuenta, o parte de la sociedad, o tiene tanto inquina o tanto sufrimiento que les da lo mismo caer ellos para caer todos, o yo no sé lo que, hemos caído en un proceso de suicidio colectivo, de desintegración. No lo sé lo que sucede, no lo sé
lo que puede suceder o lo que está sucediendo, o no lo sé. En fin. Y temo, no solo temo por mí, que yo ya con casi 60 años y ya llevo muchos fracasos, apenas he conseguido cosas y después de tanto trabajar y tanto estudiar, yo lo temo por los descendientes míos y de todos los demás individuos y por esta sociedad y este país. Estamos enfermos graves, pero podemos caer en un estado de cronicidad que seremos pastos de todas las ambiciones de fuera de la península ibérica y de dentro de la península ibérica. Y no sabemos el futuro, lo que nos espera, no se ve esperanza por parte, porque se están cometiendo, a mi modo de ver, errores, sobre todo el pueblo, y yo soy pueblo, estamos cometiendo enormes errores de acciones y de votaciones sociopolíticas, no mirando el sentido común, la racionalidad, lo que se puede hacer, y mirando otros parámetros que pueden terminar con nosotros de muchas maneras y de muchas formas. Pero la gente está tan herida porque en el fondo se han hecho cosas muy mal, que encima no se podía hablar, solamente se podía sufrir y sufrir y sufrir. Han hecho unos y otros, de un color y de otro, de unos sectores de la sociedad y de otros, no solo políticos, sino económicos, sociales, culturales, religiosos, lo que les ha dado la gana en muchos aspectos de la realidad. Y esa es la realidad. Y no se ha podido decir, y ahora tampoco se puede decir. Hay que callarse a todo hay que estar soportando, a todo y todo. Y luego el pueblo, que a nadie critica al pueblo, pero yo que soy pueblo y yo que soy un libre pensador, o creo serlo, no totalmente libre, pero bastante libre, más que otros, creo yo, el pueblo lleva equivocándose en las elecciones y las votaciones. Nos hemos equivocado un montón de veces ya en estos 12, 14 años o 15. Unas veces más, otras veces menos, siempre huyendo hacia adelante, no siendo racionales, no teniendo sentido común. Y de luego, no sé si las élites políticas y económicas, pero no a nivel alto, sino intermedios también, provinciales, locales, regionales, nacionales, si están a la altura, etcétera. Yo comprendo que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos, los de arriba, los del bajo, los del medio, los de un sector de la sociedad, los del otro, pero al menos a todos se nos debe exigir un mínimo de racionalidad, de sentido común, de buena voluntad, de controlar las pasiones, los deseos, los impulsos mínimamente, porque si no, todos acabaremos en una situación límite que mucho peor que la que tenemos. En fin, de lo que hablaba antes, solo me han dado las migajas, pero claro, ahora me veo obligado, ahora publico artículos periodísticos y tengo, digamos, una pequeña proyección, no sé si cada artículo de los que escribo pueden leerlo 10 personas, pero parece que tengo un cierto deber moral hacia la sociedad, etc. Pero yo no necesito adversarios ni enemigos políticos, ni económicos, ni de ninguna clase. Nunca he necesitado ni he querido, aunque me han surgido. No sé si distinguimos y cuánto distinguimos de la realidad en sí y de la apariencia de la realidad, ya lo decían los griegos. La realidad en sí, demostrable por las ciencias, por el método científico, por el sentido común, la racionalidad, la práctica. Quizás la mayoría vivimos en un mundo no real, sino en un mundo, digamos, de imaginario, ilusorio, en un mundo que no sabemos dónde está la realidad en sí. Las pasiones y deseos que sufrimos son reales, y hasta qué punto son reales, hasta qué punto son verdaderos, hasta qué punto armonizan con otras pasiones, deseos, impulsos, ideas, conceptos.
punto es una apariencia de una apariencia, y hasta qué punto es real, etcétera. Hay algunos que dicen que somos como un iceberg, un trozo de hielo grande, que solo tenemos una parte oculta, otra parte semioculta y una parte visible. Pero a veces yo he pensado que no solo, siguiendo esta metáfora o esta realidad freudiana, pero no solo es a nivel individual, sino también a nivel colectivo, social, etcétera. Yo me alarmo últimamente de cómo personas de mi edad más o menos todavía sufren traumas, y lo entiendo, traumas de su bisabuelo de la Guerra Civil Española y de la posguerra y de la anterior guerra, pero eso le lleva incluso a votar y a pensar formas que están perjudicando claramente a sus nietos y a sus hijos. O sea, traumas colectivos que se sufren y perduran en nosotros y no sabemos cómo, digamos, quitárnoslos de encima. Es un misterio y un enigma que los seres humanos actuemos, digamos, de ese modo, de esa manera o de esas formas y no seamos conscientes de ello. O sea, o sí somos conscientes, pero para curarnos esos traumas, no solamente individuales, sino colectivos que sufrimos, podemos caer en una especie de suicidio colectivo o de suicidio individual, no suicidio en el sentido estricto que también de terminar con la propia vida de uno, sino terminar con la vida afectiva de uno mismo o terminar con la vida moral de uno mismo o terminar con la vida psicológica en algunos aspectos de uno mismo o de un colectivo, de una sociedad. Si he pintado y escrito literatura y filosofía y otros géneros literarios y dibujo, una enorme cantidad es intentando descifrar todos esos mundos ocultos y no ocultos de los individuos, de los colectivos o grupos, de las familias, de la sociedad, de los estados, de las culturas, de las religiones, de las ideologías tanto de unas de otras. Ahora, a lo mejor he conseguido descifrar algunas cosas, pero lo que se ha mostrado en literatura, pues sí, todo eso, luego volver a descifrar eso es difícil, y luego descifrar los dibujos y las pinturas también. Por lo cual, quizás solamente los ensayos, que es más claro, se pueda ver más claramente si se han encontrado nuevas soluciones o nuevas preguntas. Pero como todo es tan complejo, todo está formado por tantas variables y factores, yo no puedo encontrar la solución a todo, y sé que quedan muchas cuestiones sin solucionar. Por eso siempre planteo casi todo en preguntas de preguntas que perfila un poco la cuestión, pero no doy la solución definitiva porque me supera, no tengo tantos conocimientos, ni soy tan inconsciente de dar soluciones que yo sé que no son totalmente exactas, como muchos hacen. Yo no quiero caer en ese problema de engañar a los demás bastante en lo que me equivoque a mí mismo y en lo que equivoque a los demás, pero no engañar, no plantear datos y hechos y conceptos sesgados como la mayoría hacen. La mayoría de escritores, de artistas, de pintores, de pensadores, etcétera, sino de la mayoría de muchos. Yo bastante es con los errores que cometo, que encima cometer engaños o medio mentiras, etcétera. La verdad es que siempre he intentado no ser radical, incluso ideas radicales mostrarlas de forma moderada. Incluso si he llegado a ideas radicales, las he camuflado un poco porque me da miedo la radicalidad de una cosa o de otra. Pero también he tenido que admitir que ciertos enunciados
que yo considero verdaderos son más lejos de la mayoría de lo que piensan las personas. Pero claro está, yo digamos que estoy pensando siempre en mi silencio, en un rincón, no ocupo ningún lugar cultural en el mundo, ni siquiera en la educación, ni en la enseñanza, ni siquiera de maestro de educación básica. Por tanto, la prudencia me ha llevado a ser más prudente de lo que debería haber sido quizás. Y digamos, siempre camuflando muchas ideas para no llamar demasiado la atención, ser más o menos radicales y siempre basándome en lo que yo observo y en multitud de autores y en la medida de lo que he podido de distintos saberes, de ciencias, de filosofía, de humanidades, etcétera, de culturas diversas. Hacer un combinado de todo esto, una síntesis para explicar la realidad, es enormemente complejo y supera mis posibilidades intelectuales, personales, circunstanciales, familiares, de mi tiempo y de mi cultura. Pero bueno, eso es lo que intento hacer, digamos, siempre, de alguna manera. Y el resultado, o parte del resultado, pues es la obra Cuadernos. El arte y las artes nos enseñan, a mi modo de ver, entre otras cosas, llegar, digamos, al inconsciente, o intentar llegar al inconsciente, y no solo al consciente. La fotografía, por ejemplo, la pintura, el dibujo, la poesía, el teatro, la novela, la música, etc. Yo creo que por eso las artes siempre estarán con nosotros, al menos mientras que seamos de nuestra especie, de esta especie que somos, sea cual sea la cultura o la civilización o el tiempo o la ideología o la filosofía, etcétera, porque nos dicen algo de nosotros mismos muy profundo y algo de las cosas. La fotografía, por ejemplo, una simple fotografía de un trozo de suelo o de pared que no dicen nada, nos pueden decir algo a nosotros. Pero no solo nos dice a nosotros, sino de nosotros mismos, de individuos, como especie, como colectivo, como grupo. Las fotografías que hago, que siempre intento hacer, pero no he podido por una serie de circunstancias, y ahora llevo 2 años haciendo, 2 años y medio ya de una forma diaria, rutinaria, al menos una fotografía o 2 cada día, algunos días 10 o 20 o 15, no sé el valor que tienen. Uno de los problemas que he tenido siempre es que no sé la literatura que he escrito, qué valor tiene, la filosofía que he escrito, qué valor tiene, el arte y la pintura que he hecho, qué valor tiene, y la fotografía que ahora hago, no sé qué valor tiene. Es cierto que lo hago con una cámara muy modesta y doméstica, pero yo creo que siempre lo he dicho ya varias veces, que los grandes maestros de la fotografía de hace 70 años, el Cartier-Bresson, por ejemplo, y otros, sus cámaras eran las mejores del mercado, las Leicas, que siempre decían que eran las mejores del mercado del momento, pero son peores que la que yo tengo ahora, aunque sea muy doméstica. Por lo tanto, quizás no puedo competir con las grandes cámaras de fotógrafos profesionales y aficionados, pero a lo mejor represento otros trozos de la realidad que ellos no representan. A mí me interesa la imperfección en el arte, en la fotografía. En fin, de todas formas, a las personas no les puedo echar fotografías, por lo menos en mi ciudad, y no sé si en el país. Aunque pudiera, luego no las podría publicar, aunque yo no las publico. Por tanto, las posibilidades que tengo son muy limitadas. O sea que eso, que no puedo hacer cosas, objetos que están tirados en la calle, en una ciudad mediana de 60.000 habitantes y siempre más o menos yendo por los mismos sitios, porque no salgo a hacer fotografías, sino cuando tengo que salir,
por alguna cosa, alguna obligación. Tengo que hacer otras cosas en la vida, digamos. En fin, cosas pequeñas, los detalles. Una escultura, pero no hacer una fotografía de una escultura, sino de un trozo de la escultura que de alguna forma una persona con sus ojos es muy difícil ver. Eso es lo que yo creo una de las funciones de la fotografía. Te capta un trozo de la realidad que tú te sería muy difícil ver. O sea, si una escultura de un brazo, tú te acercarías y verías toda la escultura, no verías solo el brazo. En cambio, con una fotografía puedes ver solo ese brazo. Yo creo que ese es uno de los misterios de la fotografía. Cómo afecta el cuerpo en la parte irracional de la psique y de la mente, cómo la psique irracional o biopsique irracional en el cuerpo, la carne, cómo la parte del cuerpo afecta a la psique racional y cómo la psique irracional en la psique racional, y cómo estos tres tipos de conjuntos o de realidades que forman parte de nuestra unidad indivisible afectan, digamos, al alma inmortal, y cómo el alma inmortal de alguna forma afecta a estos niveles. Esta es la cuestión, y este es el misterio, y esto debe de haber cientos de puentes y de caminos y de vías y de autovías entre unos niveles y otros. Y a su vez, estos niveles influyen en otros niveles similares o distintos de otros individuos, de la sociedad, del Estado, etc. Pero yo como escritor y pensador, aunque sea muy modesto, y artista o pintor, aunque sea muy modesto, soy capaz de escribir, pensar, filosofar y pintar todo lo que observo, todo lo que recuerdo, todo lo que pienso, todo lo que siento, o no soy capaz. No es hacerse un autoanálisis, sino ser capaz de expresar todo lo que uno piensa, siente, desea, con respeto, incluso si lo hago camuflándolo o lo hago sin camuflar. Pero claro, no puedes decir todo lo que piensas y sientes, porque ya temes que te cierren más puertas, y ya no solo a ti, sino con las consecuencias que puede tener. Entonces siempre estás atado entre lo que no te atreves a hacer o pensar, no ya hacer, sino de pensar, escribir, pintar, y lo que otros, o crees tú que otros no te permiten, y dentro siempre de la moralidad, claro, dentro de la moralidad. Pero tú puedes describir realidades, aunque no estés de acuerdo con esas realidades. Describes guerras y no estás de acuerdo con las guerras. Describes pasiones o los pecados capitales y no estás de acuerdo con ellos y los describes.